Tengo en la línea a Lisa Sánchez, quien encabeza México Unido contra la Delincuencia. Cuando llegaron al poder, dijeron los de Morena que iban a crear la Guardia Nacional con un mando civil para hacerla una policía. Agarraron miles de soldados, les cambiaron uniforme y les pusieron un mando militar. Y hoy lo quieren hacer oficial. Pero eso, según los especialistas, conlleva muchísimos peligros. Vamos a hablar con Lisa sobre esto. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Igualmente, Lisa, a ver, ¿qué es lo que se está discutiendo y que seguramente se va a aprobar en el Congreso por la aplanadora de Morena? Mira, es una reforma constitucional, Carlos, que públicamente nos han vendido como que es únicamente trasladar el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tú recordarás que ese era originalmente el plan de la reforma constitucional del 19, que no se logró, se creó como corporación civil, y luego el presidente intentó enviar una reforma constitucional para lograrlo, no lo logró y lo hizo por la mala, por leyes secundarias, en algo que la Suprema Corte de Justicia le declaró inconstitucional. Bueno, ahora parecería que esta reforma constitucional es el último intento por lograr solo eso, pero si me permites un minutito, pues explicarle a la ciudadanía que es mucho más. Formalmente estamos frente a la reforma constitucional que quitaría todos los candados nuestra Carta Magna para que los militares no puedan desempeñar funciones de gobierno civil dentro y fuera de la seguridad, Carlos. Esto es muy importante porque no estamos hablando solo de la Guardia, estamos hablando de que la Guardia se vuelve una cuarta fuerza armada y junto con el Ejército, junto con la Fuerza Aérea, junto con la Armada de México, podría desempeñar tareas de seguridad pública siempre, una facultad permanente para la presidencia, pero además de eso, como ya no habría restricción en el artículo 129 constitucional para que se ciñan a la disciplina y a las actividades militares en ausencia de guerra con otro país, formalmente podrían hacer todo. ¿Y qué es todo? Pues como está planteada la reforma constitucional en este momento, diría todo lo que la Constitución y las leyes permitan, y eso es aduanas, migración, infraestructura, construcción, bienes y servicios, aeropuertos, trenes, estaciones de ferries, desarrollos turísticos y todo lo que les dimos por decreto o por legislación regular. Y esto, decíamos, todos los militares, sean marinos, sean soldados, sean de la Fuerza Aérea, sean de la Guardia Nacional, ¿todos podrían hacer todo? Todos podrían hacer todo porque precisamente el 129 dice, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas solo podrán dedicarse a tareas exclusivas a la disciplina militar. Esta propuesta lo que dice es, pues cambiemos eso en el 129 y digamos, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán realizar lo que la Constitución y las leyes permitan. Esto es, pues en este momento, si la Marina administra ferries y complejos turísticos en Islas Marías, más un tren transísmico, pues eso lo podría seguir haciendo perfectamente, lo mismo que la Marina Mercante, y la Guardia Nacional, pues aquello que se acumule y le den. Participación política, o sea, entiendo que la Constitución permite que tengamos un presidente que sea general del Ejército, ¿no? Sí, y hay ahí una temporalidad. La temporalidad se acorta a 6 meses y creo que ese es otro de los elementos importantes de la reforma, pero otras quizás más graves, sobre todo para el contexto de violencia y de víctimas que vive México, pues es que al momento de volver a la Guardia Nacional una cuarta Fuerza Armada, por ejemplo, también se amplía la jurisdicción de los tribunales militares, modificando el artículo 13 constitucional, y cosas que son muy técnicas, Carlos, que quizás no ven. Como por ejemplo todo el régimen de transitorios de la reforma del 19, que decía que había un plazo perentorio para desmilitarizar la seguridad. Primero se puso, te acordarás, en 2024, luego ese plazo se modificó a 2028. Bueno, pues ahora con esta reforma no habría plazo, porque como ya se vuelve una facultad permanente de la presidenta, en este caso, para disponer de las 4 Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, seguridad interior y defensa, pues ya no habría una fecha límite para que los militares no realizaran estas tareas. Ahora, Lisa, ¿cuál es la experiencia internacional
exitosa para combatir la delincuencia. Pero hay mucha gente que sigue pensando que nos manden a los militares. O sea, cuando se calienta, lo primero que quieren es que lleguen 1,000, 1,500, 2,000 soldados para calmar las cosas en determinada ciudad. Internacionalmente, los modelos más exitosos de seguridad son usando a las Fuerzas Armadas. Carlos, yo creo que la primera cosa que hay que decirle a la gente es que por supuesto que su preocupación y su sensación de seguridad es muy importante, y aquí nadie está diciendo que las Fuerzas Armadas no puedan coadyuvar en ciertas tareas de seguridad precisamente para regresar la tranquilidad a las comunidades. Sin embargo, la manera en la que se ha hecho en México es exentándolos de absolutamente todos los controles de uso de la fuerza, de rendición de cuentas, de transparencia, de subordinación a las autoridades civiles, dándoles tanto poder dentro y fuera de la seguridad, pues que hoy administran presupuestos millonarios y ya no están devolviendo la tranquilidad a las comunidades, ya están administrando terrenos a lo largo del Tren Maya, lo mismo que están administrando la construcción de hoteles. Los modelos exitosos a nivel internacional yo creo que tienen tres componentes importantes. Uno, en aquellos en donde los retos de criminalidad permiten o exigen que haya participación de Fuerzas Armadas, esa participación está acotada. ¿A qué? A temporalidades, a objetivos y a ciertos delitos. Por ejemplo, terrorismo, guerrillas, contrainsurgencia, amenazas a la seguridad externa. En esos mismos modelos también existen controles muy fuertes democráticos sobre las Fuerzas Armadas para que haya supervisión terciarizada y civil, para que existan mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación de la tarea de las Fuerzas Armadas previo a su despliegue y posterior a su despliegue, y también existen pues esfuerzos enormes de fortalecimiento del resto del sistema de seguridad pública. Y ahí a qué nos referimos: a policías y a fiscalías, porque no puede haber estrategia de seguridad con índices de impunidad del 90%. Lisa, ahora digamos, ya que tenemos esta, digamos, mirada internacional, saber qué es lo que funciona en términos de seguridad para el resto del país, la dupla militarización a este nivel que nos exhibes, con poder judicial débil después de la reforma judicial, un poder judicial cooptado por el poder ejecutivo, ¿a qué nos apunta? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Este modelo se ha repetido en países cuyas realidades deberían preocupar, no sé, dictaduras, etcétera, etcétera? Yo creo que sí es un escenario sumamente preocupante, Carlos, así lo he expuesto en todos los foros en donde he tenido oportunidad de decirlo, porque no solo es el debilitamiento y la cooptación del Poder Judicial al mismo tiempo que se amplía la jurisdicción militar y las labores de las Fuerzas Armadas, sino que esto es también en el momento en el que se amplía, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, en el mismo momento en el que están desapareciendo órganos de acceso a la información y transparencia como el INAI, en donde se están acotando los controles de constitucionalidad al alcance de la ciudadanía y los propios partidos políticos minoritarios. Entonces, sí, efectivamente, es un escenario muy preocupante de concentración de poder, de centralización de poder, de debilitamiento de los pesos y contrapesos democráticos necesarios para la consolidación del Estado de Derecho y la democracia, y de reducción de posibilidades, sobre todo, pues de aquellas instituciones o ciudadanos de poder defenderse frente a actos de autoridad del gobierno. Entonces, ojalá hubiese un poco de responsabilidad en el Congreso de la Unión para revisar estas reformas que faltan, ya que no la tuvieron para la reforma judicial. Lisa Sánchez, quien encabeza México Unido contra la Delincuencia, gracias por estos minutos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a ti y a tu audiencia.